¿Qué sucede cuando una viuda solitaria pasa 20 años escribiendo cartas a su esposo muerto y toda la ciudad la considera loca? No podrás creer cómo estas cartas, sin sentido, salvaron la vida de una pequeña huérfana de la manera más inesperada. Marta González se sentaba cada mañana en una vieja mesa de madera junto a la ventana y sacaba un cuaderno amarillento. Sus dedos, cubiertos de manchas de la edad, temblaban mientras escribía. Querido Rafael, hoy vuelve a llover, como el día en que nos conocimos. Hace 20 años, su esposo había muerto de un ataque al corazón, dejándola sola en una pequeña casa en las afueras de Miami. Pero Marta seguía escribiéndole cartas todos los días, como si él pudiera leerlas. Los vecinos hace tiempo que habían dejado de entender a la viuda. La señora Rodríguez, de la casa vecina, solía decir a sus hijos: «Esa anciana se ha vuelto completamente loca. Escribe a un muerto. Mejor ayudaría a los niños en la escuela». Cuando el cartero Juan traía la pensión, sacudía la cabeza al ver a Marta metiendo otra carta en un gran baúl de madera junto a la cama. «Señora Marta, ¿por qué hace eso?» «Él no puede responderle», decía suavemente, pero Marta solo sonreía y respondía: «Él me escucha, lo sé». El director de la escuela local, el señor Sánchez, había venido varias veces a pedirle a Marta que ayudara con las clases de español para los niños inmigrantes. Después de todo, ella había sido maestra durante 40 años, pero cada vez Marta se negaba. «Lo siento, no tengo tiempo, tengo que escribir una carta». El señor Sánchez se iba, preguntándose cómo podía desperdiciar tiempo en una actividad sin sentido cuando los niños necesitaban ayuda. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y Marta continuaba con su ritual. Escribía sobre sus sueños, sobre cómo lo extrañaba, sobre pequeñas alegrías, como una rosa en flor en el jardín o la amable sonrisa de un transeúnte. En las cartas le contaba a Rafael sobre sus miedos y esperanzas, sobre lo difícil que era estar sola, pero cuán importante era mantener la fe en el amor. El baúl se llenaba poco a poco con cientos de cartas, cada una impregnada del dolor de la pérdida y de un amor sin límites. Marta nunca las releía, simplemente escribía, desahogando su alma en el papel, creyendo que en algún lugar, en el cielo, Rafael leía cada palabra. Apenas hemos comenzado esta historia, pero créeme, se volverá aún más conmovedora. Quédate para descubrir cómo estas cartas cambiarán la vida de una persona completamente desconocida. En una lluviosa tarde de octubre, una pequeña figura se acercó a la casa de Marta. La niña de 8 años, Sofía Ramírez, estaba empapada, su uniforme escolar estaba sucio y tenía lágrimas en los ojos. La niña había llegado recientemente de Guatemala con su tía Carmen, quien trabajaba de limpiadora en 2 lugares y apenas lograba llegar a fin de mes. Sofía hablaba poco inglés y en la escuela siempre se burlaban de ella. «Señora, ¿puedo resguardarme de la lluvia?», preguntó Sofía en voz baja, temblando de frío. Marta abrió la puerta y dejó entrar a la niña. Pero en lugar de ofrecerle comida o ropa abrigada, mecánicamente se sentó a la mesa. «Espera, necesito terminar una carta». Sofía se sentó en un rincón, observando cómo la anciana escribía concentradamente, a veces sollozando. «¿A quién le escribe?», se atrevió a preguntar la niña. «A mi esposo», respondió Marta brevemente, sin levantar la mirada. Sofía miró a su alrededor. «¿Y dónde está él?». «En el cielo», susurró Marta. La niña se quedó en silencio, sin entender por qué escribirle a alguien que no puede responder. Cada día después de la escuela, Sofía empezó a visitar a Marta. La tía Carmen trabajaba hasta tarde y la niña no tenía a dónde ir. Pero Marta, absorta en sus cartas, apenas notaba la visita. Sofía se sentaba en el suelo, mirando viejas fotografías, mientras la anciana escribía. A veces la niña intentaba hablar, pero Marta respondía con monosílabos, sin apartar la vista de su ocupación. Un día, Sofía vio el gran baúl junto a la cama. «¿Qué hay ahí?», preguntó. «Cartas», murmuró Marta. «¿Muchas cartas?». «Muchísimas».
Sofía se acercó y vio que el baúl estaba repleto de sobres y hojas de papel. La curiosidad ganó, y cuando Marta salió al mercado, la niña abrió la tapa con cuidado. La primera carta que sacó comenzaba con las palabras: «Querido Rafael, hoy me desperté y pensé en cómo siempre me decías que el amor es lo único que importa en este mundo». Sofía no sabía leer muy bien en español, pero esas palabras tocaron su corazón. Guardó la carta en el bolsillo de su uniforme escolar. En casa, Sofía pidió a su tía Carmen que la ayudara a leer la carta. Carmen, cansada después del trabajo, en un principio se desentendió, pero luego, al ver la insistencia de su sobrina, accedió. Cuando leyeron las primeras líneas, Carmen se detuvo. «Sofía, ¿de dónde es esta carta?» «De la señora Marta. Ella le escribe a su esposo en el cielo». Carmen sacudió la cabeza. «Eso no es tu asunto. Devuelve la carta». Pero Sofía no pudo olvidar esas palabras sobre el amor. Al día siguiente, volvió a la casa de Marta y le pidió: «Señora, enséñame a leer estas cartas. Son tan hermosas». Marta se volvió bruscamente. «¿Qué? ¿Has leído mis cartas?» Su rostro se distorsionó por la ira. «¿Cómo te atreves? Es personal. Lárgate de aquí y no vuelvas nunca más». Sofía salió de la casa llorando, pero la carta se quedó con ella. Cada noche pedía a su tía ayuda para leer unas líneas. Poco a poco, la niña comenzó a entender que había algo especial en esas cartas, tanto amor y calidez que le faltaban tanto. Estamos ante un clímax. Lo que sucederá ahora cambiará la vida tanto de la anciana maestra como de la pequeña niña. No puedes perderte el desenlace de esta asombrosa historia. Pasaron algunas semanas y Sofía ya no visitaba a Marta. La anciana continuaba escribiendo sus cartas, pero algo había cambiado. A menudo pensaba en la pequeña niña que había escuchado atentamente sus relatos sobre Rafael. Marta sentía un vacío que no había sentido antes. Una mañana, Sofía no fue a la escuela. El señor Sánchez, preocupado, fue a casa de Carmen. Allí descubrió que la tía de Sofía había sido llevada al hospital con un infarto y la niña estaba completamente sola. Los servicios sociales debían recogerla al día siguiente y llevarla a un hogar para niños. Sofía se sentó en el departamento vacío, sosteniendo en sus manos la carta de Marta. Se la había aprendido de memoria. El amor es lo único que importa en este mundo. Cuando amamos, nunca estamos solos, porque el amor une corazones a través del tiempo y el espacio. La niña no comprendía todas las palabras, pero sentía su significado. El señor Sánchez, sabiendo que Sofía a menudo visitaba a Marta, decidió informarle a la anciana sobre lo sucedido. Cuando tocó la puerta, Marta justo estaba terminando otra carta. «Señora Marta, tengo malas noticias sobre la pequeña Sofía», dijo. Al escuchar acerca del problema de la niña, Marta sintió que su corazón se apretaba de dolor. «¿Dónde está ella ahora?», preguntó Marta. «En casa, sola. Mañana la llevarán a un hogar para niños», respondió el señor Sánchez. Marta se levantó en silencio, tomó su chal y se dirigió a la puerta. «¿A dónde va?». «Por la niña», dijo firme. Cuando Marta entró en el departamento de Sofía, la vio sentada en el suelo con su carta en la mano. Sofía levantó los ojos llorosos. «Señora, perdóname. Sé que no debía haber tomado su carta, pero me ayudó a no sentirme sola». Marta se sentó a su lado y de repente entendió. Todos esos años había estado escribiendo no en vano. Dios había escuchado sus súplicas y la había llevado a alguien que necesitaba amor. «Sofía, ¿quieres que te enseñe a leer todas mis cartas?», preguntó Marta en voz baja. La niña asintió, sin creer lo que oía. «Pero hay una condición», continuó la anciana. «Vas a vivir conmigo. Ya no quiero estar sola y tú tampoco debes estar sola». Esa misma noche, Marta presentó los documentos para la custodia. El señor Sánchez, sorprendido por este cambio, ayudó con el trámite. Sofía se mudó con Marta y su hogar se llenó de risas y conversaciones. Cada noche se sentaban a la vieja mesa y Marta leía en voz alta sus cartas, mientras Sofía aprendía a comprender qué era el verdadero amor. Un mes después, Sofía ya leía fluidamente en español. Ayudaba a Marta a responder las cartas de los vecinos que pedían disculpas por su indiferencia.
El señor Sánchez le propuso a Marta impartir clases de español para niños inmigrantes y esta vez ella aceptó, pero solo si Sofía sería su asistente. El baúl con cartas se convirtió no solo en un depósito de recuerdos, sino en una fuente de sabiduría. Sofía solía decir: «Señora Marta, sus cartas me enseñaron que el amor nunca desaparece, simplemente espera a que alguien lo necesite». Marta entendió que había estado preparándose para este encuentro durante 20 años. Cada carta, cada lágrima, cada oración la habían conducido al momento en que el Señor le trajo a la niña que necesitaba amor maternal. Y Sofía no solo encontró un hogar, descubrió una verdadera familia y comprendió que los milagros ocurren para aquellos que creen en el poder del amor. Ahora cada mañana, juntas se sentaban a la mesa junto a la ventana. Marta escribía nuevas cartas, ya no en vano, sino llenas de gratitud por haber encontrado su propósito cuidando de una niña que tanto necesitaba amor. Gracias por haber seguido esta conmovedora historia hasta el final. Si te ha tocado el corazón tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuevas historias inspiradoras sobre fe, amor y los milagros que les suceden a quienes no pierden la esperanza. Y asegúrate de escribir en los comentarios qué momento de esta historia te tocó más. ¿Crees que nuestras oraciones y buenas acciones siempre encuentran a quienes las necesitan? Tus comentarios son muy importantes para nosotros. Ayudan a que estas historias lleguen a más personas que necesitan consuelo y fe. Nos vemos en el próximo video. Que el Señor te bendiga a ti y a tus seres queridos.